Yo quiero invitarle que abra su Biblia en San Mateo capítulo 3, versículo 13. Y yo le hice una pregunta y mientras oraba al Señor, ¿qué significa seguir a Cristo? Y busque conmigo San Mateo capítulo 3. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Versículo 13, amén. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿No? Porque no alcanza con creer, sino también hay que actuar. Amén. La Biblia dice que la fe sin obras no tiene efecto. Creer en Jesús es entender que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea pueda ir a la presencia de Dios, al paraíso y no al infierno. Amén. Y el que cree, dice, será salvo. Y el que no cree, será condenado. Habrá condenación, habrá un juicio. Pero la Biblia nos enseña que seguir a Jesús es creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Aquel que creó lo visible, lo invisible, creó al hombre, la tierra, las plantas, los animales, aquel que es el Todopoderoso, que envió a su Hijo unigénito. Porque dice la Biblia que de tal manera Dios amó a la gente que envió a Jesucristo para que todos puedan recibir salvación. Recuerden que también va a haber un tribunal, dice la Biblia, y aquel que esté anotado en el libro de la vida entrará a la presencia de Dios. Amén. Por eso recibir a Cristo, obedecer a Cristo como han obedecido mis hermanas, mis hermanos, es tener su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos entienden esto? Recuerden que cuando Jesús envió a los discípulos a los barrios, a los lugares, ellos le decían, Señor, los demonios se nos sujetaban. Y Jesús dijo, no se regocijen tanto con eso, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos saben que hay un libro que Dios tiene? Que cuando recibís a Jesús, cuando te arrepentís de tus pecados, te bautizás, tu nombre es escrito en el libro de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Y el día que el Señor juzgue a todos, a muertos, a vivos, debe estar tu nombre en ese libro. Amén. Si no estás tu nombre en ese libro, decirle al que está a tu lado, estás en el horno. Que en esta noche tú también puedas tomar la mejor decisión de tu vida. Abrirle el corazón a Jesús. Jesús no es un mito. Jesús no es una religión. Jesús no es evangélico, ni católico, ni adventista. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo. Nació de una manera sobrenatural. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Vivió, murió y al tercer día resucitó. Y hoy está al lado de Dios, a la diestra de Dios. Y cuando nosotros ponemos la fe en el Hijo de Dios, somos perdonados y somos salvos de la ira que Dios un día traerá sobre toda la tierra. Pero acompáñenme a estos versículos, capítulo 3 de Mateo, versículo 13, lo tiene por ahí. Dice la Biblia, la palabra de Dios, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué tremendo! Juan el Bautista preparó el camino del Mesías. El Mesías es Jesucristo, es el enviado. Juan el Bautista, cuando él predicaba y le decía a las personas, arrepiéntanse de sus pecados, y dice que eran bautizados en el río, ¿no? Por eso nuestro bautismo es por inmersión.
La palabra bautismo significa bautizo, es un nombre, digamos, donde significa sumergirse, ¿no? Y tiene el símbolo de morir a nuestra vieja vida, de desobediencia, de quebrantar las leyes de Dios, de estar bajo condenación, a resucitar a una nueva vida para seguir a Jesucristo. ¿Cuánto puede entender esto? Para andar como Él anduvo, haciendo bienes, y para poder cada día parecernos un poco más a Jesús. Pero Juan el Bautista se sorprendió porque mientras él estaba bautizando en el río, apareció Jesús. Y dijo, yo también quiero que me bautices. Y Juan dice, pero ¿cómo te voy a bautizar a vos? Sos el Mesías, sos el enviado, sos el santo, sos el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se bautizó no solo para darnos un ejemplo y después darnos el mandato, sino también para que toda la gente presente y sus discípulos escucharan la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Usted piense al río Areco, ¿no? Piense que se está bautizando y se siente una voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tremendo. Todos fueron testigos de esa voz, pero también fueron testigos que el Espíritu Santo vino sobre Jesús mientras se levantaba del agua, era bautizado, y se posó sobre él como en forma de paloma. No era una paloma, pero como una forma vino el Espíritu Santo. Amén. Ese Espíritu Santo que Jesús dijo que no nos iba a dejar solo, sino que ese mismo Espíritu Santo que estuvo con él haciendo milagros, dándole poder para predicar, fortaleciéndole, animándole, también ese Espíritu Santo iba a venir en nuestras vidas cuando nosotros decidiéramos seguir a Jesucristo. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, aquellos que decidieron seguir a Cristo, aquellos que le aceptaron como Señor, Salvador y el dueño de su vida, dentro de su ser habita el Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden esto? Dios mismo para guiarte, para fortalecerte, para animarte, para sentir que su amor es más fuerte que las amarguras que hemos pasado. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesucristo? Creer que Jesucristo es el Mesías y el Hijo de Dios. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ir al cielo, al paraíso. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos recuerdan a esos ladrones crucificados? Eran malhechores, eran ladrones, merecían el castigo. Pero uno de ellos creyó en Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabe qué le dijo Jesús por creer en él? Hoy mismo estarás en el paraíso. Creyó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesucristo dijo, hoy mismo estarás en el paraíso. ¿Cuántos quieren estar en el paraíso? No te vayas sin Jesús. Decirle al que está a tu lado, no te vayas sin Jesús. Recibilo en tu corazón. Él es real. Él es el que nos sanó, el que nos cambió, el que nos liberó, el que nos alegró la vida, el que nos ayuda a vivir de otra manera. Pero, ¿qué significa seguir a Jesucristo? Significa arrepentirnos de nuestros pecados. Fíjese lo que dice ahí Mateo 3:1, ahí de la vuelta, capítulo 1. Este es el mensaje que se predicaba, que la gente se volviera a Dios, que la gente abandonara su vida de desorden y empezara a vivir una vida a la manera de Dios. Entonces, Juan el Bautista predicaba y el mensaje era que la gente se vuelva a Dios, que la gente se acerque a Dios, que la gente le pida perdón por sus pecados, porque Dios es un Dios perdonador. ¿Cuántos entienden esto? Es el que perdona nuestros pecados si le pedimos perdón, pero también nos da una nueva vida y también nos lleva a poder disfrutar la vida de otra manera. Pero fíjese lo que dice el capítulo 3, versículo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué predicaba? Versículo 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 5 dice, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Dice que cuando escuchaban a Juan, que era un profeta, la gente salía de los lugares y escuchaban el mensaje de Dios a través de este profeta Juan el Bautista, y dice que eran bautizados y para perdón de sus pecados. En el versículo 6 dice, eran bautizados por él en el Jordán, que dice,
confesando sus pecados. ¡Qué tremendo! Jesucristo predicó el mismo mensaje, capítulo 4 de Mateo, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Qué significa arrepentirse? La canción que cantábamos decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Significa dejar de vivir una vida lejos de Dios, dejar de vivir una vida lejos del conocimiento de la palabra de Dios y empezar a obedecer sus mandamientos y tener todas las bendiciones del Señor en nuestra vida, porque dice que cuando nosotros somos obedientes a su palabra, las bendiciones nos van a alcanzar. ¿Cuántos quieren que las bendiciones les alcancen? Empezá a leer la Biblia, empezá a estudiar la Biblia, Dios te va a hablar, Dios te va a dar la guía, la dirección y la bendición va a venir sobre tu vida, porque Jesucristo es el único camino para que nosotros seamos salvos, para que tengamos una eternidad con Él. El día que estemos un metro y medio abajo de la tierra, nuestro espíritu irá a la presencia de Dios si tenemos a Cristo en el corazón y le seguimos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos tienen esta seguridad? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguir a Cristo implica abandonar la mentira, el engaño, la hipocresía y cosas que nosotros sabemos que son malas. No hace falta enumerarla, porque dice que Dios puso en nuestra conciencia las cosas buenas y las cosas malas. Cuando nosotros decidimos abandonar esas cosas malas y comenzar a parecernos un poco más a Cristo, empezamos a tener paz, primeramente. Y la bendición de Dios nos comienza a acompañar. Amén. ¿Cuánto quieren la paz de Dios? Dice la Biblia, vuelve en amistad con Él, con Dios, hablando, orando, pidiéndole a Él y pidiendo su dirección, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Y la ley de su boca, que es su palabra, guiará para que tomes decisiones correctas en este nuevo año. Amén. Para que tengas un año bendecido. Gloria a Dios, porque ese es el deseo de Dios. ¿Qué significa seguir a Cristo? Es también compartir la buena noticia de que Jesucristo nos perdonó de nuestros pecados, nos da salvación del alma, pero también tiene autoridad y poder sobre el maligno, sobre el mal. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos saben que, vio que hay gente que dice, no creo, pero que las hay, las hay? ¿Cuántos escucharon eso? Bueno, la Biblia dice que Satanás existe. ¿Cuántos saben esto? Que Satanás oprime, que Satanás posee a las personas, que Satanás incita, que Satanás también enferma y que Satanás trae ruina sobre las personas. Pero gloria a Dios que si vos tenés a Jesucristo, Jesucristo tiene poder para que el mal no venga sobre tu vida, para que la envidia, para que la hechicería, para que la maldición no te llegue, porque tú le has entregado el corazón a Cristo. Y cuando tú le entregas el corazón a Cristo y tu hogar se lo entregas a Jesús, no hay ninguna oscuridad, no hay ninguna maldad, no hay ninguna maldición que va a tocar tu vida y la vida de tu familia. ¿Cuántos entienden esto y pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Él te va a guardar del mal para que no te dañe, para que no te destruya. Y la Biblia enseña que Jesucristo vino a liberar a los oprimidos, a liberar a las personas que están maldecidas. ¿Cuántos saben que hay personas que hay maldecidas? ¿Cuántos saben que hay personas que le han hecho hechicería, brujería y que están enfermas y que están en miseria y que están en adicción y que están en ruina? ¿Cuántos saben que eso existe? Gloria a Dios. Jesucristo tiene autoridad. Si seguís a Jesucristo, nada de eso te va a tocar. Si vos le recibís en tu corazón y le pedís que Él entre en tu vida y entre en tu hogar, no habrá oscuridad que entre, no habrá maldad que entre. Busque conmigo Hechos 10:38, y aquí nos muestra la Escritura, la palabra de Dios, que Jesús vino con ese propósito, pero que también nosotros tenemos que compartir ese testimonio de que Jesucristo nos protege y que solo Jesucristo puede proteger a las personas que están bajo maldición, que están bajo hechicería, que están bajo ruina. Solo Jesucristo, porque la Biblia dice que el mal no puede quitar el mal. ¿Cuántos entienden esto? Una brujería no te puede quitar otra brujería, un curandero no te puede liberar a otro curandero, porque los dos están en la misma oscuridad.
¿Cuántos comprenden esto? Pero Jesucristo es luz, esa luz que vino a este mundo, esa luz que iluminó en las tinieblas, esa luz que sigue iluminando en nuestro corazón para que nosotros vivamos en esa luz, porque hemos escapado de la oscuridad. Hemos escapado. Fíjese lo que dice Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con su presencia, con su Espíritu. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Recuerden cuando se bautizó. ¿Y qué más? Y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Qué hizo Jesús? Sanaba a los oprimidos por el diablo. ¿Cuántos creen que hay gente oprimida por el diablo? Un montón. Jesús vino a liberar. Pero también a que nosotros hablemos de Jesús a la gente, compartamos la palabra de Dios, compartamos lo que creemos. No creemos, hermano, en un manual de un ser humano o un cuento de Harry Potter. Creemos que la Biblia, las Escrituras, es la palabra de Dios para que nosotros podamos conducirnos bajo bendición, en paz, en armonía y con el cielo asegurado sobre todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero que también nosotros compartamos con otros que Jesucristo es real. Que usted va a la tumba de Mahoma, la tumba de Buda, la tumba de Confucio, la tumba de algún líder religioso y sabe que va a encontrar huesos, va a encontrar ceniza. Pero si usted va a la tumba de Jesús, la va a encontrar vacía. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Él resucitó. Él está a la diestra de Dios, al lado de Dios en su trono, para orar por nosotros. Y nos dejó el Espíritu Santo. Pero nos dio un mandato. Recuerden lo que leímos lo primero. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todo lo que yo os he mandado. ¿Qué nos manda el Señor? Diga conmigo que prediquemos. ¿Qué más? Que enseñemos la palabra de Dios. ¿Qué más? Y que bauticemos a las personas que deciden seguir a Cristo. ¿Cuántos entienden esto? Y me dicen amén. Decirle al que está a tu lado, más clarito, échale agua. Gloria a Dios. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de claridad. Pero también tenemos esa responsabilidad nosotros de compartirle a la gente que Jesucristo está vivo. Que Él sigue tocando nuestro corazón. Que Él alegra nuestra alma. Que es como el viento, no lo podés ver, pero sentís su paz. Sentís su amor. Y hemos sentido tantas veces la cobertura de la oscuridad. ¿Cuántas veces? Podría contarle 1000 historias. Mucha gente dice, pastor, veo sombras. Y sí, son demonios. Pastor, escucho la voz de mi abuelita, son demonios. Pastor, escucho cadenas y se mueven las cortinas, son demonios. Pero Jesucristo tiene autoridad sobre eso. Y si vos te volvés a Cristo, tu hogar va a ser liberado. Tu vida y tu mente también. Pero fíjese lo que nos manda el Señor. Versículo 42. Estamos en el Hechos 10:42. Ya voy concluyendo. Dice, y nos mandó, ¿qué dice? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Está hablando de Jesús. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, en Jesús, está hablando de Jesús, recibirán, ¿qué dice? Perdón de pecados por su nombre. ¿Qué vamos a recibir si creemos en Jesús? Diga conmigo. Perdón de pecados. ¿Y qué más? Lo mismo que recibió Jesús cuando estaba bautizándose. ¿Qué recibió? El Espíritu Santo. Oh, pastor, ¿cómo es eso? Bueno, tenés que experimentarlo. Si vos abrís el corazón a Jesús en esta noche y le decís, Jesús, entra en mi vida, entra en mi familia, yo ya no doy más, no sé qué hacer, estoy frustrada, estoy frustrado, estoy arruinado en la economía, vivimos peleando, hay adicción, hay miseria, no sé qué hacer con mi vida. Esta es la decisión que puedes tomar, de que Jesús entre en tu corazón, ilumine tu vida, pero también ilumine tu hogar. Gloria a Dios. Dice, y mientras, en el 44, y mientras aún hablaba Pedro, estaba predicando el apóstol Pedro, dice estas palabras, el Espíritu Santo, que dice, cayó. ¿Cómo dice? Cayó, ¿no? Quizás vos vas a estar ahí, vamos a orar, y vas a sentir al Espíritu Santo. Y vas a decir, tenía razón este tipo. Claro, si está en la Biblia, el Espíritu Santo te va a tocar. Y Él te va a alegrar la vida. Te va a liberar del tormento, de la fobia, del miedo, de las ganas de no vivir. Él te va a liberar.
pero también nosotros tenemos que decidir, como ellos decidieron, abandonar una vida lejos de Dios. Quizás cosas que quedaron ahí en el agua, ¿no? Pecados. Mire cómo está el agua, medio oscura. Pero se levantaron para vivir, diga conmigo, apartados del pecado, apartados de las cosas que son malas, la envidia, la pelea, la lujuria, la explotación y tantas otras cosas que sabemos. Y por último, seguir a Cristo implica determinar vivir a su manera. Segunda de Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas Dios las perdonó, las cosas viejas pasaron y Dios empieza a escribir una nueva historia para aquellos que se bautizaron y están en Cristo hoy. Amén. Gloria a Dios. Pero también es necesario que empecemos a sacarse el ropaje viejo, ¿no? Habla un poco, ¿no? A despojarnos de cosas que nos hacen mal, el odio, el resentimiento, la venganza, la envidia, la maldad, la iniquidad y tantas cosas que enferman el alma, pero también enferman el cuerpo. ¿Cuántos entienden esto? Y con esto terminamos. Busque conmigo en la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 23. Y con esto quiero concluir y orar por las personas que en esta noche quieren tomar esa decisión de decir: Señor Jesús, yo no me quiero ir sin que mi nombre esté escrito en el cielo. Yo no me quiero ir bajo condenación. Yo me quiero ir bajo bendición y yo me quiero ir con Cristo en el corazón. Amén. Él es real. Él es real. Y entonces, seguir a Cristo significa determinar vivir a su manera. Y escuche lo que dice el capítulo 4, versículo 22. No lo voy a predicar todo, pero se lo voy a leer. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿no? La vida vieja que estaban viviendo, que quedó ahí, que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios, en justicia, santidad y verdad. Y fíjese lo que hay que empezar a sacarse, amén, en esta nueva vida en Cristo, decisiones que hay que sacarse. Ahí lo dice el versículo. Dice, por lo cual desechando, ¿qué dice? La mentira. Diga conmigo la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué más? Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, nos podemos enojar, pero no dañemos a nadie con palabras o con otra cosa. ¿Cuántos entienden esto? Eso hay que desecharlo. Oh, pastor, pero yo me enojo. Bueno, pero pedirle a Dios que te dé dominio propio para no hacer lío. Amén. ¿Qué más? Fíjese lo que tenemos que desechar. Dice: ni deis, ¿qué dice? Lugar al diablo. Oh, quiere decir que le podemos dar lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Quebrantando los mandamientos de Dios o plegándonos a las peleas, a las discordias, a la mentira y volviendo de vuelta para atrás. Pero tenemos que resistir al diablo, dice la Biblia. Algo más: si robamos alguna gallina tenemos que devolverla. Fíjese lo que dice el versículo 28. El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otra más, el 29. ¿Qué tenemos que desechar en el 29? El vocabulario. Decirle: Señor Jesús, toca mi boca, que salgan flores, que salga perfume, que salga cosas lindas. Amén. La palabra corrompida, usted sabe que es malas palabras. Amén. Oh, pastor, me cuesta, tengo años diciendo malas palabras. Bueno, Dios hace milagro. Toca tu boca y la convierte en una boca que anima, una boca dulce. Dice que la lengua de los sabios es medicina. Amén. Gloria a Dios. Dios lo va a hacer con nuestra lengua. ¿Cuánto lo cree? Y tengamos fe, hermano, tengamos fe. Versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el 30 en adelante habla de no entristecer al Espíritu Santo, ¿no? Ese Espíritu Santo que vos recibiste cuando recibiste a Jesús va a llenar tu corazón de alegría, de esperanza, pero el pecado lo entristece. ¿Cuánto entienden esto? Si volvemos de vuelta para atrás en las cosas malas, el Espíritu Santo se va a entristecer.
Pero creo que acá no hay nadie que quiera entristecer al Espíritu Santo. Amén. Por eso, seguir a Cristo es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que le des un fuerte aplauso al Señor en esta noche por su presencia, por su palabra. Y solamente quiero que en esta noche, ahí donde tú estás,